las cadenitas que nos quepan en nuestro gancho. Ya que miramos que no nos cabe ni una cadenita más, repetimos lo mismo. Sacamos, siempre dejando la última libre. Cadenita. Ya que llegamos a la última cadenita, solamente vamos a jalar el hilo. Para este vestido vamos a tejer con un gancho largo, que es ideal para este tipo de proyecto, porque nos facilita el proceso. Pero si no tienen este tipo de gancho, no se preocupen porque también les voy a mostrar cómo tejerlo con este gancho, solo que vamos a ocupar una aguja. Eso sí, que de esta manera tomará un poco más de tiempo, pero el resultado valdrá la pena. Si te interesa este tipo de gancho, en la descripción del video te voy a dejar el link. Para este color, que es un color cian, el hilo tiene un grosor del número 4 y es 100% acrílico. Es el mismo grosor y es 100% acrílico. Vamos a empezar con una base de cadenitas. Aquí yo tengo 70 cadenas y esto nos mide 40 centímetros. Para nuestra primera vuelta, si tenemos este gancho, vamos a empezar de esta manera. Vamos a sacar hebra en cada una de nuestras cadenitas y la vamos a dejar en el gancho. Pasamos a la siguiente, sacamos, pasamos a la siguiente, sacamos y así vamos a continuar de esta manera. Solamente sacando hebra y dejarla en el gancho. Si tenemos este gancho, así vamos a continuar hasta llegar hasta la última cadenita. Si no tenemos ese gancho, vamos a continuar. Aquí tenemos 4, vamos a hacer una más, 5, otra 6. Ya teniendo estas 6, agarramos nuestra aguja y le vamos a poner un pedazo de hilo. De esta manera, el hilo tiene que estar largo. Entonces nosotros vamos a soltar estas cadenitas y vamos a meter nuestra aguja. De esta manera, jalamos, dejando la última libre, así. Y esto es para que no se nos desbarate nuestro tejido. Ahora continuamos tejiendo de la misma manera las cadenitas que nos quepan en nuestro gancho. Ya que miramos que no nos cabe ni una cadenita más, repetimos lo mismo. Sacamos, siempre dejando la última libre. Volvemos a repetir lo mismo. Continuamos de la misma manera hasta llegar hasta la última cadenita. Ya que llegamos a la última cadenita, solamente vamos a jalar el hilo. Y ya tenemos nuestra primera vuelta. Para nuestra segunda vuelta vamos a estar trabajando en estas cadenitas que nos quedaron. Entre las cadenitas. Aquí tenemos estos espacios. Vamos a subir con 1, 2, 3 cadenitas. Ahora vamos a pasar al primer espacio. Sacamos hebra. 1, 2, 3 cadenitas. Pasamos al siguiente espacio. 1, 2, 3 cadenitas. No vamos a estar cerrando los puntos. Ahora en este mismo espacio volvemos a repetir lo mismo. 3 cadenitas. Y aquí ya estamos aumentando un punto. Pasamos al siguiente y volvemos a repetir. Solamente un punto alto. Entonces, ¿qué vamos a hacer en esta vuelta? En un espacio vamos a hacer 2 puntos altos sin cerrar y en el siguiente solamente uno. Vamos a ir alternando los aumentos. En un espacio 2 puntos altos, después 1, 2, 1, 2, 1, hasta llegar hasta el último punto. Ya teniendo estas cadenitas,
Vamos a soltarlas y pasamos nuestra aguja, siempre dejando una libre, esta, para continuar tejiendo. Pasamos al siguiente espacio y nos toca hacer aumento. Entonces hacemos 1, 2, 3 en el mismo espacio, 1, 2, 3. Pasamos al siguiente, 1, 2, 3 y en el siguiente aumento. Ya que no quepan nuestras cadenitas, volvemos a repetir con la aguja. Así vamos a continuar. Al llegar al último punto, les voy a explicar cómo lo vamos a hacer. Aquí ya solamente me falta un punto. Aquí vamos a hacer una lazada. Agarramos el punto, cerramos 1 y cerramos 2. Ahora nos vamos a regresar cerrando 2 cadenitas. 1, 2. 1, 2. Y aquí en donde tenemos el hilo, volvemos a agarrar nuestros puntos. Y agarramos este. 1, 2. 1, 2. Así vamos a continuar hasta llegar hasta el último punto. Volvemos a agarrar más puntos. Y cerramos 2, 2, 2. Así voy a continuar hasta llegar hasta el último punto. Al terminar la vuelta solamente vamos a hacer una cadenita y cortamos nuestro hilo. Ahora vamos a poner nuestro tejido de esta manera. Agarramos el último punto con el último punto de este lado. Y vamos a marcar el centro, porque vamos a dividir los puntos. Vamos a dividir de esta manera. Este es mi centro. Vamos a dejar 13 puntos para este lado. Vamos a guiarnos por estas cadenitas. Vamos a dejar 13 y 13. Y desde este marcador hacia acá, en un lado, esta va a ser la parte del hombro. Vamos a dejar 24 puntos. 24 de estas cadenitas. Ponemos un marcador. Y aquí nos van a sobrar 14 puntos, que son para la parte de atrás. Lo mismo vamos a hacer de este lado. Ahora vamos a empezar con nuestro color blanco. Vamos a hacer nuestra primera vuelta medios puntos. Solamente medios puntos. Por toda la orilla. Al llegar al último punto, vamos a unir las dos partes. Agarramos nuestro primer punto que hicimos y cerramos. Y ya tenemos nuestra primera vuelta de medio punto con el color blanco. Para nuestra segunda vuelta subimos con 3 cadenitas. Pasamos al siguiente espacio, hacemos un punto alto incompleto. Cerramos 1, cerramos 2 y lo dejamos así. Lazada, pasamos al siguiente, cerramos 1, cerramos 2. Ahora estas 3 cadenitas las vamos a cerrar juntas.
Aquí nos quedó un espacio, 2 puntos altos y aquí tenemos el punto alto con las 3 cadenitas que empezamos. En este espacio vamos a sacar hebra, cerramos. Pasamos al siguiente espacio, hacemos un punto alto incompleto. Cerramos una, cerramos dos. Lazada, pasamos al siguiente, cerramos uno, cerramos dos. Ahora estas 3 cadenitas las vamos a cerrar juntas. Dejando 2 puntos altos de este lado, pasamos al espacio, cerramos. Volvemos a repetir. Cerramos una, cerramos dos. Lazada, pasamos al siguiente, cerramos uno, dos. Ahora las 3 cadenitas se cierran juntas. Volvemos a pasar por el espacio dejando 2 puntos altos de este lado. Sacamos hebra, cerramos. Así vamos a continuar de esta manera hasta llegar hasta nuestro primer marcador. Aquí ya llegué a mi primer marcador. Ahora aquí vamos a hacer 1, 2, 3, 4, 5 cadenitas y nos vamos a ir al siguiente marcador. Aquí vamos a empezar los puntos altos incompletos. Vamos a hacerlo de esta manera. Hacemos el punto alto, lo dejamos incompleto, pasamos al siguiente, cerramos una, cerramos dos. Ahora las 3 cadenitas las cerramos y nos regresamos, cerramos. Pasamos al siguiente punto, cerramos una, cerramos dos. Siguiente punto, cerramos uno, cerramos dos. Cerramos 3 cadenitas, nos regresamos, cerramos. Y volvemos a continuar como lo estuvimos haciendo aquí hasta llegar hasta nuestro siguiente marcador. Al llegar aquí volvemos a hacer las 5 cadenitas y las unimos con este marcador y después continuamos tejiendo parejo. En las cadenitas le hice un aumento porque noté que quedaba muy pequeño, entonces en lugar de 5 cadenas le vamos a hacer 12 aquí en la parte de la manga. Al darle toda la vuelta, aquí me queda un punto. Voy a hacer un punto alto y lo voy a unir con el primer punto que hicimos, las 3 cadenitas con las que subimos. Y aquí ya hemos terminado nuestra segunda vuelta. Subimos con 3 cadenitas y aquí ya tenemos divididas las mangas y la parte de enfrente y la parte de atrás. Para nuestra tercera vuelta subimos con 3 cadenitas. En el primer espacio vamos a hacer el punto alto sin cerrar. En el mismo espacio volvemos a hacer un punto alto sin cerrar. Ahora cerramos. Nos regresamos, cerramos. Pasamos al siguiente, hacemos el punto alto sin cerrar. Uno más, cerramos. Nos regresamos al espacio, cerramos. Ahora pasamos al siguiente espacio y volvemos a repetir. Un punto alto sin cerrar, uno más, cerramos, cerramos. Ahora al llegar a nuestras cadenitas vamos a hacer lo mismo. En la primera cadenita un punto alto sin cerrar, pasamos a la siguiente cadenita, un punto alto sin cerrar, cerramos, nos regresamos y cerramos. Pasamos a la siguiente cadena, un punto alto sin cerrar, uno más, en la siguiente cadenita cerramos, nos regresamos, cerramos. Así le vamos a hacer en todas las cadenitas. Y como pueden notar, aquí ya tenemos nuestros 12 puntos. 2, 4, 6, 8, 10, 12.
Ahora nos vamos a pasar de nuevo a los espacios y vamos a repetir 2 puntos altos sin cerrar, cerramos, nos regresamos al espacio y cerramos. Ahora vamos a continuar tejiendo de la misma manera. En las cadenitas vamos a repetir lo mismo y vamos a continuar hacia atrás para cerrar con punto deslizado. Ahora aquí al darle toda la vuelta ya solamente cerramos con punto deslizado y volvemos a subir con nuestras 3 cadenitas para empezar la vuelta número 4. Y así vamos a continuar tejiendo. La medida que nos da de aquí de la parte del pechito son de 21 centímetros y medio. Ya que completamos 1, 2, 3, 4 vueltas, ahora vamos a empezar. En la quinta vuelta vamos a empezar puntos altos. Vamos a hacer 2 puntos altos de 3 sacadas. 1, 2, 3. 2 puntos altos en cada espacio. Pasamos al siguiente espacio, cerramos 1, cerramos 2, cerramos 2. En el mismo espacio, cerramos 1, cerramos 2, cerramos 2. Y pasamos al siguiente espacio y solamente vamos a repetir lo mismo hasta dar toda la vuelta. Al terminar la vuelta de puntos altos, vamos a cerrar con punto deslizado en el primer punto alto. Y nos vamos a deslizar en este espacio. Subimos con 3 cadenitas y en el mismo espacio hacemos un punto alto. Pasamos al siguiente espacio, hacemos un punto alto incompleto. Repetimos en el mismo espacio el punto alto incompleto. Ya teniendo esos 3, cerramos. Y volvemos a regresarnos para hacer medio punto. Pasamos al siguiente espacio, un punto alto. Pasamos al siguiente espacio, un punto alto incompleto. Y repetimos. Punto alto incompleto y cerramos. Nos regresamos, cerramos. Punto alto. 1, 2 puntos altos incompletos, cerramos, medio. Pasamos al siguiente, punto alto, pasamos al siguiente, 2 puntos altos incompletos. Esto es lo que vamos a hacer por todo alrededor. Un punto alto y los 2 puntos incompletos cerrados juntos. Y esta sería la vuelta número 6 contando desde las cadenitas que hicimos aquí. 1, 2, 3, 4, 5 y la que estamos haciendo, la número 6. Ahora para la vuelta número 7 vamos a hacer los 2 puntos que cerramos juntos en cada uno de los espacios. Hacemos 2, cerramos, nos regresamos, cerramos. Pasamos al siguiente espacio. Ya no vamos a estar haciendo un punto alto solo. Solamente esta puntada de 2 puntos que se cierran juntos. Y así vamos a continuar por todo alrededor. Y a partir de esta vuelta vamos a continuar tejiendo de la misma manera. En cada uno de los espacios vamos a hacer los 2 puntos altos que se cierran juntos. Aquí ya completé 9 vueltas desde que empezamos los aumentos. Entonces esto nos mide 15 centímetros y medio. Y desde en donde tenemos las cadenitas para dividir las mangas, en total tenemos 13 vueltas. Aquí 9, 10, 11, 12 y 13. Y desde aquí arriba, en donde empezamos lo blanco, hasta acá abajo nos mide 24 centímetros y medio. Ahora aquí vamos a cambiar el color. Vamos a poner la misma puntada y vamos a repetir lo mismo con el color azul. Aquí le vamos a hacer 4 vueltas en total con el color azul. Y esto nos debe de medir desde aquí y las 4 vueltas 8 centímetros. Para hacerle la manga vamos a asegurar aquí en la parte de abajo nuestro hilo.
Subimos con 3 cadenitas y hacemos un punto alto. Cerramos 1, cerramos 2, cerramos 2. Pasamos al siguiente espacio y vamos a empezar la misma puntada. Un punto alto sin cerrar, hacemos uno más y cerramos. Nos regresamos y cerramos. Pasamos al siguiente espacio y repetimos. Al llegar a estos medios puntos vamos a hacer lo mismo. Los dos puntos altos que se cierran juntos, pasamos al siguiente punto, dos puntos altos que se cierran juntos y de esta manera vamos a continuar por todo alrededor de la manga. Ya que le dimos toda la vuelta vamos a cerrar con punto deslizado. Nos vamos a pasar al espacio, subimos con 3 cadenitas y volvemos a repetir la misma puntada. Pasamos al siguiente espacio y volvemos a hacer los dos puntos altos que se cierran juntos y esto lo vamos a hacer por 4 vueltas en total. Ya tenemos una, nos faltan 3. Aquí ya le hice 3 vueltas con el color blanco y le estoy haciendo una más en azul. Para la última vuelta en color azul le vamos a hacer puntos altos entre estos motivos. Vamos a hacer un punto alto. Ahora este motivo lo vamos a agarrar en relieve. Hacemos un punto alto, agarramos el espacio, un punto alto, el motivo en relieve, un punto alto. Así vamos a continuar por todo alrededor. Y aquí ya completamos nuestra manga. Le pueden hacer una vuelta más de este color. Yo así lo voy a dejar porque esto es solo una muestra, pero ustedes le pueden hacer una vuelta más con el color azul. Ahora todo lo que hicimos en esta manga lo vamos a repetir en la otra. Aquí en el cuello le vamos a estar haciendo una vuelta más. Lo vamos a hacer de esta manera. Aquí tenemos los espacios. En este vamos a hacer un punto alto. Cerramos 1, cerramos 2, cerramos 2. Pasamos al siguiente, volvemos a hacer lo mismo, un punto alto. Aquí ya tenemos 2, con este 3 y en el número 4 y el 5 nos vamos a hacer diferentes. Cerramos 1 y cerramos 2. Lazada, pasamos al siguiente, cerramos 1, cerramos 2 y cerramos las 3 cadenitas juntas. Ahora nos regresamos y cerramos. Volvemos a hacer 3 puntos altos. 1, 2, 3. El 4 y el 5 los vamos a cerrar juntos. Esto es lo que vamos a hacer por todo alrededor del cuello. Ya que le dimos toda la vuelta al cuello, vamos a hacer 1, 2, 3 cadenitas. Nos pasamos aquí en este punto alto. En la primera cadenita hacemos punto deslizado. 3 cadenitas. Nos pasamos al siguiente en este punto, en la cadenita, punto deslizado. 3 cadenitas. Ahora aquí abajo, punto deslizado. Una cadena y cortamos. Y esto nos va a servir para ponerle 3 botoncitos. Estos serían los ojales. Ahora vamos a empezar a hacer el gato. El gato lo vamos a hacer de este tamaño, desde aquí hasta llegar a lo azul. Pero si ustedes lo quieren más grande, le pueden hacer más aumentos. El gatito lo vamos a hacer de esta manera. Vamos a hacer 10 cadenitas. 1, 6, 7, 9, 10. Ahora nos vamos a regresar en la cuarta cadenita. Ahí vamos a hacer medio punto alto. Sacamos hebra y cerramos las 3 cadenitas. Lazada, pasamos a la siguiente, hacemos lo mismo, medio punto alto.
Así nos vamos a ir en cada una de estas cadenitas. Al final debemos de tener 8 medios puntos altos. Aquí ya hemos finalizado la primera vuelta. Tenemos 2, 4, 6, 8. Subimos con 2 cadenas, volteamos. En este primer punto vamos a hacer medio punto alto. Y aquí ya tendríamos 2 medios puntos altos. Ahora nos vamos a pasar en estos espacios, no en las cadenitas, en los espacios. Ahí vamos a hacer un medio punto alto. Ya tenemos 3, 4, 6, 7. Ahora en el punto alto hacemos 1, 2. Y aquí en la segunda vuelta ya tenemos 10 puntos altos. Subimos con 2 cadenitas y volteamos. Volvemos a repetir. En el primer punto, aquí en la cadenita, medio punto alto. En los espacios, 1, 2, 5, 6, 7, 10. En el punto alto, 11 y 12. 2 cadenitas, volteamos. En esta vuelta vamos a pasarnos a los espacios. Aquí tenemos 1, 2, 3, 5, 8, 9, 11 y por último en el punto alto 12. 2 cadenitas y volteamos. Aquí ya llevamos 2 vueltas con 12 medios puntos altos. Vamos a hacer una más. 5, 9 y por último en el punto alto 12. Ahora vamos a hacer disminuciones para llegar a 10 puntos altos y después 8. Subimos con 2 cadenas, volteamos. Hacemos el primer punto sin cerrar, pasamos al siguiente y cerramos. Aquí ya hicimos una disminución. Continuamos. 3, 4, 8. Ahora agarramos el último espacio sin cerrar y el último punto. Cerramos. Y aquí ya tenemos la otra disminución. Vamos a hacer una más. Vamos a repetir lo mismo. Hacemos un punto. En el siguiente cerramos. Y continuamos. Ahora aquí vamos a subir con 2 cadenas. Volteamos. En cada uno de estos puntos vamos a hacer medios puntos altos. Al llegar a la orilla, subimos con 2 cadenas, volteamos y repetimos. Para la tercera vuelta subimos con 2 cadenitas, volteamos nuestro tejido. En el primer punto vamos a hacer un punto, medio punto alto, pasamos al siguiente, medio punto alto, y en el último punto vamos a hacer un aumento. Para la siguiente vuelta, 2 cadenitas, repetimos, vamos a hacer un aumento. Llegamos al último punto, 1, 2. Volvemos a hacer el aumento. Esta vez vamos a agarrar el primer punto en la cadenita y los siguientes en los espacios estos. Estas ya no las vamos a agarrar. Aquí ya continué con aumentos hasta llegar hasta 12 puntos. En esta vuelta vamos a subir con 2 cadenas, ya que completamos 12 puntos. Hacemos 1, 2, 3, hacemos 2 cadenas, saltamos un punto, medio punto alto, hacemos uno más, 2 cadenas, saltamos un punto en el siguiente medio punto alto y hacemos 3 más, 1, 2, 3. Y así se debe de ver nuestro tejido. Ahora en esta vuelta subimos 2 cadenas. En la primera cadenita vamos a hacer medio punto alto. Continuamos con medios puntos altos. Y aquí en este espacio
vamos a agarrar la cadenita de abajo, aquí, estas. Medio punto alto, medio punto alto, pasamos al espacio, medio punto alto, volvemos a agarrar la cadenita de aquí de abajo. Medio punto alto y volvemos a los espacios. Y así tenemos nuestra siguiente vuelta. Ahora aquí vamos a subir con 2 cadenas, vamos a hacer un aumento. Vamos a hacer 2, 1, 2 medios puntos altos. Ahora en los espacios, al llegar acá a la orilla vamos a hacer un aumento. Subimos con 2 cadenitas, volteamos, volvemos a hacer un aumento. 1, 2 y continuamos en los espacios. Ahora aquí tenemos 3 vueltas después de estas casitas que dejamos aquí. Subimos con 2 cadenas, volteamos. En el primer espacio vamos a hacer 1, 2 medios puntos altos. Pasamos al siguiente espacio y repetimos 2 medios puntos altos. Pasamos al siguiente, 2 medios puntos altos. Y aquí ya tenemos 3 aumentos. En el siguiente, un aumento. 4 aumentos. Ahora vamos a continuar con medios puntos altos hasta llegar 4 puntos de este lado para volver a hacer aumentos, al igual que hicimos aquí al inicio. Aquí ya me quedan solo 4 espacios, entonces en el primero voy a hacer 2, paso al siguiente, 2, paso al siguiente, 2 y por último 2, pero siempre el último punto lo voy a agarrar en el punto alto. Ahora aquí puse marcadores. Hasta aquí llegan mis aumentos que hice en cada orilla. En esta siguiente vuelta vamos a volver a repetir aumentos. Vamos a hacer aumentos hasta llegar al marcador. Después normal, un punto sobre cada punto y aquí empezamos aumentos de nuevo. Subimos con 2 cadenas y ahora vamos a hacer los aumentos de esta manera. En el primero 2, en el siguiente 1, en el que le sigue 2, en el siguiente 1, 2, 1, 2 y ya vamos a continuar con solamente un medio punto alto hasta llegar hasta este siguiente marcador y acá vamos a hacer lo mismo que hicimos aquí. Al finalizar subimos con 2 cadenas y en esta vuelta solamente vamos a hacer medios puntos altos, ya no vamos a hacer aumentos. Ahora al finalizar esta vuelta vamos a hacer disminuciones. Vamos a voltear y sin subir con cadenitas nos vamos a saltar un espacio en el siguiente medio punto alto. Y vamos a continuar con medio punto alto hasta llegar hasta el último punto para volver a hacer una disminución. Aquí ya solo me quedan 2 espacios. Voy a dejar pasar uno en el último, puede ser el medio punto alto. Para nuestra siguiente vuelta nos vamos a saltar un espacio de nuevo. Y continuamos tejiendo. Y hacemos lo mismo del otro lado. Aquí ya terminé la vuelta y le hice una más. En total tenemos 3 vueltas de disminución. Ahora para nuestra siguiente vuelta vamos a hacer lazada en el primer espacio. 1, 2 medios puntos altos. En el siguiente repetimos 2. Pasamos al siguiente, 2. Aquí ya tenemos 6 medios puntos altos. Vamos a hacer 2 más. Aquí ya tenemos 8. Continuamos hasta llegar a la siguiente orilla y volvemos a repetir. Agarramos 4 puntos de este lado para hacer 2 medios puntos altos en cada punto. En total vamos a tener 8 de este lado. Al finalizar la vuelta vamos a voltear
y vamos a hacer solamente medios puntos altos. No vamos a hacer aumentos en esta vuelta. Ahora, esta vuelta la vamos a hacer diferente. Vamos a pasarnos al primer espacio, medio punto alto. Ahora hacemos lazada, pasamos al siguiente, sacamos hebra. Lazada, pasamos al siguiente, sacamos hebra. Aquí ya tenemos 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ya teniendo todas estas hebras, las vamos a cerrar juntas. Y medio punto. Ahora ya solo continuamos con medio punto alto. Al llegar a la otra orilla vamos a repetir lo mismo, medio punto, y por último vamos a hacer el medio punto alto, para que nos quede de igual manera como de este lado. Ahora en estos cuadritos que dejamos le vamos a hacer sus manitas, y esto lo vamos a tejer de esta manera. Recuerden que dejamos las cadenitas de arriba libres y tejimos por la parte de abajo. Entonces ahora vamos a usar estas que dejamos por encima. Vamos a asegurar nuestro hilo y vamos a hacer medio punto alto en cada uno de estos puntos alrededor. Repito, la cadenita que dejamos por encima libre, porque tejimos la parte de abajo, vamos a usarla para hacerle la manita. Vamos a asegurar nuestro hilo y vamos a hacer medios puntos altos. Aquí vamos a hacer 2 porque fueron 2 cadenitas que dejamos. Ahora nos vamos a pasar de este lado y aquí vamos a hacer medio punto alto. Y ya serían 3 puntos. Pasamos acá arriba y van a ser 4 puntos. Ahora nos pasamos de este lado, van a ser 5 puntos. Entonces en total vamos a tener 5 medios puntos altos. Después vamos a hacer aumentos. Entonces vamos a asegurar nuestro hilo en la cadenita. Hacemos una cadena y ya tendríamos nuestro primer medio punto alto. Lazada, pasamos a la siguiente cadenita, medio punto alto. Pasamos de este lado, medio punto alto. Ahora en la parte de arriba medio punto alto, medio punto alto. Ahora vamos a cerrar con punto deslizado en el primer medio punto alto. Subimos con 2 cadenas en el mismo punto, medio punto alto. Esta sería la segunda vuelta. Entonces si en esta primera vuelta tenemos 5, en esta segunda vuelta vamos a tener 10, ya que vamos a hacer 2 puntos en cada punto. Entonces aquí tenemos 2, 4, 6, 8, 10. Cerramos. Hacemos punto deslizado. 2 cadenas. En esta vuelta hacemos solamente un medio punto alto. No vamos a hacer aumentos. Al finalizar debemos de tener 10. Cerramos con punto deslizado. Subimos con 2 cadenas y en esta vuelta vamos a hacer un aumento y un punto solo. Un aumento y un punto solo. Entonces en el primer punto el aumento. Pasamos al siguiente, un punto. En el siguiente, un aumento. Así vamos a continuar por todo alrededor. Al finalizar vamos a subir con 2 cadenas y debemos de tener 15 medios puntos altos. Ahora vamos a continuar tejiendo sin hacer aumentos. Aquí ya tengo 2 vueltas sin aumento. Ahora vamos a hacer disminuciones. Vamos a subir con 2 cadenitas y vamos a saltar un punto en el siguiente medio punto alto. En el siguiente medio punto alto. Saltamos uno, medio punto alto. En el siguiente medio punto alto.
Así vamos a continuar. Ahora nos toca saltar uno, medio punto alto. En el siguiente saltamos. Al finalizar cerramos con punto deslizado, subimos con 2 cadenas y esta vuelta la vamos a hacer sin disminuciones. Al finalizar la vuelta vamos a subir con 2 cadenas y nosotros estamos tejiendo hacia acá. Ahora vamos a subir con 2 cadenas, volteamos nuestro tejido y vamos a pasarnos a los espacios. Sacamos hebra. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ahora vamos a cerrar. Y cerramos. Una cadena y vamos a cortar. Ahora todo lo que hicimos aquí lo vamos a hacer de este lado, para esta manita. Aquí yo ya tengo las 2 manitas, pero quería mostrarles que esta la hice con un gancho un poco más chico. Este fue con el 4.5 y esta con el número 4. Y miren la diferencia. Ya ustedes deciden a cuál les gusta más. Para hacerle esta parte vamos a agarrar un pedazo de hilo que esté un poco largo. Vamos a agarrar estos aumentos, metemos nuestro hilo, ahora nos vamos a bajar, lo metemos por aquí y lo volvemos a sacar acá arriba. Volvemos a repetir. Ya que tenemos las que quieramos poner de estas líneas, lo sacamos. Ahora nos vamos a pasar arriba sin cortar el hilo. Vamos a acomodar bien sus patitas y hacemos lo mismo. Para su bufanda vamos a hacer 9 cadenitas y nos vamos a regresar con medio punto en cada una de las cadenitas. Al terminar volteamos, medio punto, volteamos una vez más y ya ustedes deciden qué tan ancho la quieren. Para el moñito solamente hice 35 cadenitas e hice el moñito, lo formé. Ahora le vamos a hacer su orejita con un gancho 3.25 y el hilo tiene un grosor del número 4. Todo el hilo que yo estoy utilizando aquí es un grosor número 4. Lo único que estamos cambiando son los ganchos. Vamos a empezar con 6 cadenitas. 2, 3, 4, 5, 6. Nos vamos a regresar con medio punto. Al finalizar debemos de tener 5. Volteamos en el primer punto, hacemos medio punto. Nos vamos a regresar con medio punto. Al final debemos de tener 5. Para nuestra tercera vuelta vamos a voltear, vamos a saltar el primero y vamos a hacer medios puntos. Al finalizar debemos de tener 4. Volteamos, saltamos un punto, en el siguiente medio punto. Al final debemos de tener 3. Volteamos, saltamos 1, al final debemos de tener 2. Volteamos, saltamos 1 y hacemos 1. Volteamos y en este último volvemos a hacer medio punto. Una cadena y cortamos. Ahora en una esquina de las de abajo vamos a asegurar nuestro hilo. Hacemos una cadena más, pasamos al siguiente espacio aquí y vamos a hacer medio punto alto. Así nos vamos a ir por toda la orilla haciendo solamente medios puntos altos. Al llegar al punto de aquí de arriba, en donde se forma el pico, vamos a hacer medio punto alto. En el mismo punto, un punto alto, cerramos 2 y medio punto alto. Ahora vamos a continuar con medio punto alto por toda esta orilla hasta llegar aquí. Al llegar aquí vamos a cerrar con punto deslizado. Ya que cerramos con punto deslizado, hacemos una cadenita y este hilo lo vamos a cortar un poco largo para coserlo.
Ahora ya solo la acomodamos y empezamos a coser por toda la orilla. También lo podemos dejar solo con este moñito sin la bufanda. Miren cómo se mira. Ahora vamos a empezar a hacerle las rosas y también les voy a mostrar cómo hacer esto. Y la boquita. Para la nariz voy a estar utilizando, como les expliqué, el mismo grosor de hilo y vamos a usar el 3.75. Vamos a hacer 1, 2, 3, 4 cadenitas. Nos vamos a regresar dejando pasar una. En la siguiente, medio punto. En la siguiente, medio punto. Volteamos, dejamos pasar un punto, en el siguiente, medio punto. Volteamos, en el mismo punto, medio punto. Cerramos una cadenita y cortamos. Y aquí ya tenemos nuestra nariz, solamente cortamos los hilos que nos sobran. Los vamos a esconder hacia abajo y los cortamos. Aquí le hice la bufanda más grande, le aumenté a 12 puntos. Ahora vamos a empezar con la rosa. Con el mismo gancho, 3.75, vamos a hacer cadenitas. Necesitamos 32 cadenitas. Supongamos que yo aquí ya tengo mis 32 cadenitas. Ahora nos vamos a regresar con medio punto alto. Pasamos 1, 2 y en el número 3, medio punto alto. Y continuamos con medio punto alto hasta llegar hasta la última cadenita. Al llegar a la última cadenita, vamos a subir con 5 cadenas. Volteamos nuestro tejido y vamos a saltar 2 puntos. En el tercero vamos a hacer medio punto. 5 cadenas. Saltamos 2, en el tercero medio punto. 5 cadenas. Saltamos 2, en el tercero medio punto. Nosotros debemos de tener 10 de estas onditas. Recuerden que esta es solo una muestra. Ya que tenemos nuestras 10 onditas, vamos a voltear y en la primera vamos a hacer medio punto. Ahora vamos a hacer puntos altos. Cerramos 2, cerramos 2. 1. Cerramos 2, cerramos 2. 4, 6, 8, 9. Ya que tenemos 9, medio punto en el mismo espacio. Ahora nos vamos a pasar a la siguiente ondita, hacemos medio punto y volvemos a repetir 9 puntos altos. Ya que tenemos los 9, medio punto. Saltamos al siguiente espacio, medio punto y volvemos a repetir 9 puntos altos. Ya que llegamos a la última ondita, hacemos nuestro medio punto, una cadena y cortamos. Y ya teniendo nuestra tira, debemos de tener 10 de estas onditas. Ya que tenemos nuestra tira, vamos a esconder nuestras hebras y aquí vamos a poner glue. Un pegamento que sea para tela. Entonces vamos a poner por toda esta orilla y vamos a enroscar de esta manera. Así. Vamos enroscando. Y vamos a ir formando nuestros pétalos. Los vamos acomodando. Y ya que tengamos nuestra rosa, solamente la pegamos. Ustedes van a hacer las rosas que sean necesarias. Para poner aquí en toda la orilla pueden utilizar un hilo mucho más delgado para que le quepan más rosas. Yo para los bigotes solamente voy a cortar tiras negras y las voy a pegar con pegamento para tela. Solamente las vamos a ir acomodando. Si están muy largas las cortamos, depende cómo las quieran. Lo mismo voy a hacer aquí en la nariz. Voy a cortar una tira de esta y solamente la voy a doblar pegándola aquí. Para los ojos es muy fácil. Vamos a hacer un aro mágico y aquí dentro del aro vamos a asegurar nuestro hilo primero y vamos a hacer 6 medios puntos. 5, 6. Ya que tenemos 6, vamos a cerrar y vamos a unir en el primer punto con punto deslizado. Sacamos hebra y cerramos. Ahora vamos a subir con una cadena, vamos a pasar al siguiente punto y vamos a hacer 2 medios puntos. En esta vuelta vamos a hacer 2 medios puntos en cada punto de la vuelta anterior. En total debemos de tener 12. Al finalizar la vuelta cerramos con punto deslizado, una cadena y cortamos. Y ya solamente con una aguja y el mismo hilo
Vamos a hacerle estas puntadas, nada más, es todo lo que le hice.